Nos encontramos en Río de Janeiro, donde estamos realizando una serie de entrevistas bien valiosas. Estamos específicamente, no solo en Río, sino en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en el marco de un foro internacional muy pero muy potente que habla de las nuevas dinámicas de las relaciones sur-sur, pero también de los desafíos de integración latinoamericana. Bueno, en este marco tenemos el lujo de recibir a quien hemos visto en infinidad de veces de manera virtual, pero finalmente de manera presencial, y es un placer. Creo que es la primera nota presencial, ya como 4 notas o más de manera virtual. Jacqueline Laguardia Martínez es investigadora y docente de la Universidad de las Indias Occidentales de Trinidad y Tobago. Jacqueline, bienvenida a Río, bienvenida a la presencialidad. Bueno, pues muchas gracias una vez más por la invitación, y yo también encantada de coincidir con ustedes aquí de manera física y presencial. Tal cual. Bueno, Jacqueline, lo primero que tengo que decir es que te tenemos que felicitar porque has recibido una distinción muy importante del Centro de Investigaciones de Política Internacional, del CIPI de Cuba, que te otorgó un reconocimiento como investigadora asociada junto a Pablo Omaro y a Leandro Morgenfeld en la red Claxo. Así que la verdad que felicitaciones, sabemos que es muy importante y un reconocimiento muy valedero tu trabajo. Bueno, pues muchas gracias, y bueno, es un trabajo colectivo y también con otros colegas de Claxo tuve el honor de ser distinguida, así que felicidades a Claxo, a mí y a Claxo. Excelente, excelente. Bueno, Jacqueline, en el marco de este foro vivimos tiempos decididamente turbulentos en la región, América del Sur, que evidentemente está en un momento complejo, con diversidad política, por decirlo de alguna manera, no con claridad en sintonía, bueno, con lo que es el triunfo de Milei, pero por otro lado Lula en Brasil, Petro en Colombia, pero en Ecuador Noboa. Si nos vamos para arriba podemos hablar de Bukele en El Salvador, inclusive parece con un intento como de exportación de política de seguridad, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué pasa con la integración en el continente de nuestra América? La integración yo creo que vive un momento tan complicado como vive el mundo en general. Incluso hablamos hoy de la discusión sobre una nueva multipolaridad, hay una transición en una especie de nuevo orden global, y en Latinoamérica en la integración pasa algo similar. Hay una multiplicidad de tendencias en la integración regional, coexisten varios esquemas, coexisten varias tendencias, y resulta un poco difícil identificar cuál sería esa fuerza motriz que está de alguna manera rescatando y empujando la integración regional. Es decir, momentos como reflexionar sobre la integración regional es importante porque realmente es la percepción de que ocurren muchas cosas, pero no hay una claridad real de a dónde va la integración regional. Porque aparte vemos algunos casos extremos, pero casos al fin como el de Milei, que está mucho más preocupado por generar una integración con los Estados Unidos que con Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, ¿no? Regresamos a las viejas tendencias de siempre. América Latina, en sus movimientos de integración, yo creo que se debate en una especie de movimiento pendular. ¿Es una integración latinoamericana o es una integración panamericana? Recordemos el viejo ideal panamericanista, donde Estados Unidos sirve como el eje que atrae todo proceso de integración regional. Y América Latina se debate siempre entre esto. Y lo hemos visto mucho en el siglo XXI con la emergencia de proyectos que excluyen de manera explícita de esos esfuerzos de integración regional. Así que el dilema no es nuevo, el dilema es nuevamente, ¿queremos integración latinoamericana para los latinoamericanos o queremos integración con Estados Unidos como eje articulador de una visión integracionista panamericana? Entonces aquí yo creo que se ven con mucha claridad esta disyuntiva que existe en la región. En ese sentido, Jacqueline, en las lógicas de integración, yo pienso qué difícil cuando muchos países no tienen políticas de Estado que continúen en el tiempo, porque en algunos países, como estamos en Brasil, y la verdad que me parece que vale la pena decirlo, que inclusive en tiempos de Bolsonaro, una parte de la Cancillería logró contener ciertos delirios de quiebre, ¿no?
Y esos son momentos interesantes que nos recuerdan que las burocracias son necesarias. A nosotros muchas veces nos gusta denostar contra el Estado, denostar contra los políticos, pero hace falta políticas de Estado y la integración regional nos demuestra claramente que es importante esa institucionalidad. Y yo creo que a Brasil lo salvó mucho esa resistencia dentro del Estado que miró por la perspectiva de largo plazo y no por una coyuntura que se entendía iba a tener una terminación, es decir, una vida limitada. En todo este proceso, si vamos de la integración regional y pensamos en las lógicas de integración sur-sur y del trabajo sur-sur, te pregunto, ¿es necesario primero generar integración de Latinoamérica y del Caribe para después poder pensar en la lógica sur-sur? Porque digo, en la lógica sur-sur una cosa es pensar en continente africano, continente latinoamericano y caribeño, y por otro lado es hablar de China y nuestra América, entendiendo que puede haber asimetrías también importantes en ese tipo de relaciones, ¿no? Yo creo que no son procesos excluyentes. Yo creo que la alternativa inteligente es avanzar en diferentes frentes a la vez, porque lo cierto es que necesitamos de diferentes frentes a la vez. Necesitamos una integración para la región, pero regresando al inicio de nuestra conversación, en el mundo multipolar de las múltiples crisis y las transiciones no podemos divorciarnos en los diálogos interregionales. Por lo tanto, esa conversación con África es necesaria, esa conversación con los BRICS es necesaria, esa conversación con Asia es necesaria, esa conversación hasta con el Caribe es necesaria, porque si no hacemos esto, estaríamos perdiendo parte de esa estrategia internacional que la región necesita. Así que no es excluyente, es trabajar más. ¿Cuáles serían los desafíos temáticos en el marco de la integración? Porque, digo, cuando vemos integración sur-sur, digo, en Claxo se trabaja mucho el tema de ciencia, de ciencia abierta, pero entiendo que está el marco económico, cambio climático. También, yo creo que el mundo de la multicrisis tiene muchos temas centrales. Si yo tuviese que pensar desde América Latina dónde estarían los temas fundamentales, yo creo que el tema de los temas de seguridad entendida en su marco amplio. Tiene que ver incluso con seguridad alimentaria, seguridad energética, cambio climático, no solamente este esquema tradicional de seguridad al cual estamos acostumbrados, pero definitivamente atender los temas de transiciones, tanto la digital, la energía, atender el tema de la economía, atender el tema de la desigualdad. Yo creo que esos son temas vitales para la integración regional latinoamericana y que desde la integración se podrían encontrar ciertas políticas y ciertas acciones positivas para incidir en eso. Yo pensaba mientras que te escuchaba, digo, qué difícil que es a veces la integración regional a tal punto de que poco sabemos, por ejemplo, de los fenómenos relacionados con cambio climático que se dan en el marco del Caribe. Digo, o sea, fue una revelación para mí escuchar hablar de Irma y María y de lo que significó. Pero cómo en los procesos de recuperación, qué tan valiosos son para otras regiones de nuestro continente, ¿no? Pero que poco sabemos. Creo que un gran problema de la integración regional es que dentro de la región nos conocemos poco, increíblemente. Es decir, hasta pensando en la cercanía de América Latina y el Caribe, existe muy poco conocimiento de América Latina en el Caribe y viceversa. Y si pensamos incluso en diferencias entre Centroamérica y Sudamérica, pues las diferencias son grandes. Lo primero que tenemos que hacer es conocernos mejor para saber qué podemos aprender del otro. Muchas veces queremos descubrir, como diría yo, el agua tibia. Ya mucho se ha hecho, de lo cual lo que tenemos que hacer es aprender, intercambiar experiencias. Por ejemplo, el Caribe, como tú bien mencionas, tiene un largo trecho avanzado en cómo lidiar con eventos climatológicos extremos, que se van haciendo más corrientes en América Latina. El Caribe ha sabido lidiar con el dengue, que es una enfermedad cíclica por muchos años. Eso llega ahora a Sudamérica y vemos que en Sudamérica hay una especie de pánico, de cuestionamiento. Bueno, pues preguntan arriba, que eso llevamos años haciendo eso. Entonces esos desconocimientos, yo creo que por ahí tendríamos que empezar una política de integración regional, de conocer al otro. Jacqueline, un placer enorme. Y no puedo terminar una nota más diciéndote que la próxima quiero que sea donde vos vivís y hacer la entrevista. Yo creo que ya la otra va a ser en Trinidad y Tobago. Vamos a trabajar para eso. Sí, para eso trabajaremos en conjunto. Un placer, gracias. Igual a ustedes, muchas gracias.